8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, organización que desde hace años viene contribuyendo en el tema de educación vial, de análisis legal de lo que ha significado, lo que significa la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Lo hemos convocado a un análisis, dada su amplia experiencia, de la inseguridad en las vías de la capital. Hemos leído con horror lo que le pasó al canciller de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, que pasaba por un sitio autorizado para los peatones y sin embargo, bajando hacia Tumbaco, un bus que ha sido identificado ya el sábado lo atropelló y lo mató. ¿Qué tipo de conductores seguimos manteniendo que llevan en una unidad pública a personas y que de esta manera abusan de la velocidad y no toman los recaudos suficientes? Su primer comentario, Guillermo, respecto de lo que le pasara al canciller Santiago Gangotena de la Universidad San Francisco. Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Es siempre un enorme gusto poder conversar con usted. Bueno, mire, Santiago Gangotena, vale la pena indicar que fue socio adherente de Justicia Vial con la Universidad San Francisco en el año 2003, cuando estábamos recién iniciando Justicia Vial. La vicepresidencia de Justicia Vial la tenía la Universidad San Francisco a través de, en ese entonces, su hijastro, y contribuyó mucho justamente a la investigación de la entrega de títulos de conducción profesional, tanto así de que en él, como articulista del diario El Comercio, sacó dos grandes editoriales llamados El Volante de Oro, que hacía referencia a cómo se entregaban las licencias de conducción profesional, y a cambio de esa entrega, de esa brevetación de licencias profesionales, la Federación de Choferes entregaba esta presea llamada Volante de Oro a las autoridades de la época. Entonces, Santiago conocía muy bien cómo actuaba Justicia Vial, era parte de la misma, y ayudó muchísimo a tratar de mitigar la siniestralidad vial. Y curiosamente, hace un par de meses atrás, comentábamos sobre la peligrosidad que tiene este redondel de la Universidad San Francisco. Conversábamos con él y con su hijo, con Santiago José, de qué se podría hacer para mejorar la circulación peatonal de este lugar, porque este redondel es muy complejo, es uno de los más peligrosos que existe en la ciudad, porque es un redondel que es fraccionado en la mitad para poder unir varias vías que se tiene en el sector. Es decir, no es un redondel que une 4 vías, que normalmente es lo que suele tener un redondel, sino es un redondel que tiene alrededor de 7 conexiones. Entonces, mire, cosas de la vida, Santiago, justamente pasando por un lugar, como usted acaba de mencionar, que está señalado como un paso de cebra, resulta ser que hay un bus que va por el carril izquierdo, que eso no lo puede hacer, tiene que ir por el carril derecho, y lo impacta. Entonces, creo que independientemente del caso de Santiago, la siniestralidad vial en el país y en Quito continúa al alza. En el caso de Quito, en el último año tuvimos alrededor de 3.800 siniestros, que implican que es el 90% de los siniestros de tránsito que se dan en la provincia, ¿no? Es decir, Quito tiene el 90% de los siniestros de tránsito de la provincia. Esto quiere decir que más o menos estábamos teniendo alrededor de unos 280 siniestros mensuales, y ahora ya vamos por duplicando esa cifra, y que claro, a esto también hay que sumarle que en estos meses el clima afecta, contribuye, potencia la siniestralidad vial. Pero sin duda alguna la seguridad vial en el país sigue en decadencia, y esto se resume
en un solo artículo que lo hemos conversado muchas veces con usted, Miguel, que es que el Estado tiene una deuda con la sociedad desde el año 2008. No hemos sido capaces de implementar la educación vial como asignatura obligatoria dentro del pensum de estudio en la instrucción primaria, secundaria y hasta universitaria, porque consideramos que no es necesario y en realidad es un tema de vida o muerte como lo estamos conversando ahora. ¿Y la educación vial sigue como una deuda pendiente de enseñanza en el país, doctor Guillermo? Sí, sigue como deuda. Todavía no hemos sido capaces de implementar esta disposición legal, pese a que en las reformas a la ley, a las diferentes reformas de la ley, se intensifica esta disposición y en la última reforma del 2021 se la vuelve a ratificar, se la vuelve a potenciar. No obstante de aquello, en la actualidad todavía no tenemos esta disposición legal que se dio desde el año 2008 en vigencia. Entonces aquí hay una deuda del Estado y principalmente del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Educación, que son los encargados de implementar esta disposición legal. Volviendo al caso del atropellamiento de Santiago Gangotena, ¿no se entiende que en ese tramo no puede ir a gran velocidad como se presume que iba el bus hacia Tumbaco? Mire, este es un redondel que es bastante amplio, tiene un diámetro amplio, lo que permite que los vehículos impriman cierta velocidad por lo amplio del diámetro y del radio de la curva. Y lo lamentable de acá es, me voy a permitir hacer un pequeño análisis sin que esto, por favor, quiera decir que es una investigación forense, por favor, es simplemente un análisis y no se lo debe confundir, para eso están los organismos pertinentes. Pero de lo que yo puedo observar en este video que ha circulado, primero es que el bus va por el carril izquierdo, eso no se lo puede hacer, ellos tienen que ir por el carril derecho. Segundo, veo que cuando Santiago cruza la vía, hay un vehículo que viene por el lado derecho, que es el que le hace pantalla y puede haber evitado contacto visual en un primer momento entre el conductor del bus y entre Santiago. No hay contacto visual porque le hace pantalla y eso muchas veces suele ocurrir. Y claro, cuando ya está a punto de llegar Santiago a la bahía de seguridad, porque ahí hay una bahía de seguridad que está pintada, que es justamente para peatones, ya el bus le impacta. Y hay un atropellamiento, no fue arrollamiento, que ha sido quizás más compleja la situación para cualquier peatón, pero creo que ese es el análisis que podría determinar de lo que se ha podido ver, reiterando que esto simplemente es un análisis básico tomando como referencia un video que se acaba de ver. Pero la infraestructura, el origen del problema es la infraestructura que tiene este redondel, que recoge varias vías, una de ellas considerada autovía, otras vías pequeñas, otras vías colectoras, y todo se une en el mismo redondel. Y para el peatón es prácticamente imposible poder cruzar de un lado al otro, considerando que en esas esquinas tiene varios centros comerciales y una universidad. Consecuentemente, la preferencia para el peatón debería ser de suma importancia. Pero ahí viene también la presión muchas veces de los vehículos particulares, que no quieren tener semáforos, que no quieren disminuir su velocidad, pero tenemos en cambio a los peatones en altísimo riesgo. Por cierto, mayor gravedad, el conductor de un bus, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen los conductores particulares, pero en el caso de un bus, mayor cuidado al cruzar este redondel, así permita el acelerar para pasar esa zona.
Por supuesto, claro que sí. Es decir, el redondel permita una aceleración no quiere decir que tenga que acelerar. A lo que me refiero es que como está hecho el redondel, que normalmente es para mitigar o disminuir una velocidad, resulta ser que este lo permite hacer, es decir, no disminuye en tanto la velocidad, más aún cuando tiene el verde y viene en el sentido Quito-Tumbaco, entonces tratan de aprovechar ese verde y pues mire, usted van por el carril que no corresponde, porque si hubiese estado en el carril derecho, creo que el contacto visual entre el peatón y el conductor hubiese sido mucho más certero. A eso hay que sumarle la lluvia, la hora del siniestro, que aparentemente fue alrededor de las 8:30 de la noche. Entonces, todas las condiciones se dieron para que se dé este lastimoso siniestro vial. Ahora, vamos con el tema de los conductores. Siguen circulando quienes han perdido los puntos, incluso cuando se ha tomado algunos casos con 0 de puntaje, es decir, una reincidencia de infracciones, y sin embargo siguen conduciendo buses de transportación pública. Mire, cuando uno asiste a las comisiones de reformas a la ley, esta pelea de tener puntos para conducir o la presión que nos dicen los sectores del transporte, que es un derecho al trabajo y que hay que conducir así sea con un punto, ha sido una pelea de toda una vida, porque no es el tema de conducir así sea con un punto, o no es un tema del derecho al trabajo, sino pensar en el derecho a la vida. Y es un tema nada más de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad individual, de saber que si he tenido la capacidad de mermar una gran cantidad de puntos en mi licencia, es porque no estoy teniendo la destreza ni la habilidad para poder conducir un transporte público. Porque muchos confunden entre manejar con conducir, y creo que ahí nace la gran idea errónea que tiene la ciudadanía como tal en lo que es la conducción de un vehículo. Manejar es simplemente operar un dispositivo, en este caso un vehículo, saber cuándo acelerar, saber cuándo frenar, saber cuándo embragar. Eso es manejar o operar una máquina. Pero conducir implica tener el pleno conocimiento de las fuerzas físicas que interceden en el desplazamiento de este vehículo. Y cuando uno tiene el pleno conocimiento y el control sobre esas fuerzas externas o esas fuerzas físicas que ejercen a este vehículo, ahí uno recién puede decir que sabe conducir. Entonces, yo me atrevería a decir que en el país tenemos un 90% de personas que saben manejar vehículo, pero apenas un 10% que saben conducir. Y en el caso de los conductores profesionales, la cifra es muy similar. Entonces, tenemos personas manejando carros, pero no conduciendo carros o conduciendo vehículos. Y consecuentemente, estos conceptos debieran ser debidamente procesados para los conductores, porque simplemente si no saben conducir y quieren incluso licencias profesionales, don Guillermo. Sí, por supuesto, y creo que hay que seguir trabajando en el control a las escuelas de conducción profesional. Creo que ya se perdió ese control. Hubo un momento dado en que las escuelas de conducción en algo cambiaron. Recordará usted que justamente en la época que Santiago era parte a través de su hijastro de Justicia Vial, desde el año 2003 al año 2008 se lograron cerrar las escuelas de conducción profesional producto de las denuncias de Justicia Vial. Luego se volvieron a abrir las escuelas y me parece que se perdió nuevamente el control. No sabemos si es que efectivamente se están entregando como deberían ser. Nosotros seguimos el proceso hasta el 2011, donde logramos demostrar que la venta de licencias profesionales empezó nuevamente,
pero creo que ahí hay que seguir tomando conciencia de cómo se están entregando las licencias y reevaluar continuamente a los conductores profesionales si están en las condiciones psíquicas, condiciones de habilidad, de destreza, de conocimiento para estar al frente de un volante. Y también a los conductores no profesionales, que también son causantes de alta siniestralidad vial. Quito es una ciudad altamente agresiva en la conducción. Es impresionante ver que la cortesía se ha perdido en la ciudad. Nadie quiere ceder el paso, todo mundo quiere adelantarse, y es también consecuencia del estrés del tránsito que tenemos en la ciudad, porque la velocidad promedio en Quito en hora pico ya es de 8 kilómetros por hora para el transporte público y de 11 kilómetros por hora en el vehículo particular. Consecuentemente, eso genera un estrés en el conductor, y pues la agresividad se hace presente en cada esquina. Ahora, la evaluación sigue, Guillermo, solo cada 5 años en el caso del conductor particular, cuando rinde el examen y tenemos que estudiar los más de 250 preguntas, nada más, cada 5 años. Sí, y justamente por eso es una licencia de puntos, que es la que permite evaluar durante ese tiempo si es que el conductor está manteniendo esa destreza, esa habilidad, ese conocimiento y el cumplimiento de la norma. Justamente ese es el objeto de una licencia por puntos, que dicho sea de paso también quisieron eliminarla sobre pretexto de que no funcionaba, y no es de que no funcione, sino que el cómo utilizarla es la que siempre ha tenido una falencia. Por ejemplo, yo creo que es importante ya que en el caso de las ciudades, y esto ya lo establece la reforma a la ley, exista una ciudad que tenga control y gestión de transporte y tránsito a través de dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video, que permitan verificar la conducta de los actores viales que están detrás de un volante. Es decir, que ya no sea la subjetividad de un agente de tránsito el que determine si cumplió o no con la norma, sino sea realmente un dispositivo el que determine si efectivamente lo hizo o no, como en todas partes del mundo, en donde inclusive ese dispositivo entregue una prueba plena en la cual la apelación o la impugnación ya prácticamente no tenga sentido, y además le dé al juez la prueba plena para poder sancionar con total severidad. Aquí todavía seguimos teniendo las excusas o tratando de buscar la quinta pata al gato para no sancionar, o en algunos casos, desde el otro lado, en cambio, cuando un agente de tránsito sin tener la prueba plena quiere sancionar al conductor. Entonces, esa falta de objetividad, donde tenemos muchas áreas grises, es la que no permite que la ley se cumpla como realmente debería darse. ¿Debieran ser más rigurosas las normas con los conductores, más aún si es conductor de un bus de transporte público, cuando aquí, a diferencia de otros países, 30 puntos incluso no es exagerado frente a otras realidades? Aquí en el país, usted recordará cuando recién se implementó la ley en el 2008, usted tenía prácticamente la posibilidad de recuperar 15 puntos y ya no podía hacerlo más. Ahora tiene la posibilidad de recuperar 30 puntos más. Es decir, se ha ido bajando la exigencia para la recuperación de puntos. Y eso prácticamente desdice el objetivo de una licencia por puntos, que es justamente conservar los mismos. ¿Y cómo se los conserva? Con el cumplimiento de la norma. Pero si es fácil recuperar puntos, si es fácil obtener puntos, entonces ahí se pierde el sentido de la licencia por puntos. Y eso es lo que discutíamos en la comisión que analizó la reforma a la ley. Si es que se entregan muchos puntos o es fácil recuperar puntos, pues simplemente se pierde el sentido de la herramienta, porque esa no es la idea. La idea de una licencia por puntos es que el conductor cuide esos puntos, porque sabe que si los pierden no los va a poder recuperar y consecuentemente no podrá manejar un vehículo. Ese es el objetivo de una licencia por puntos. Y ojo, mire, en la Comunidad Europea, que tienen una sola
política a nivel de toda Europa sobre la conducción. El objetivo de los organismos de control de transporte y tránsito en la Comunidad Europea es sacar de la vía a los conductores imprudentes, a los conductores temerarios. O sea, no tienen compasión en sacarlos, ¿no? Es decir, si es que detectan que han sido continuamente imprudentes o temerarios, la intención es sacarlos de la vía y que no regresen, no volverles a dar una licencia. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo la vida de personas inocentes que circulan también en esa vía. Entonces, acá creo que hemos sido muy flexibles, acá hay mucha presión en el sentido de mantener los puntos, y también a veces esa presión en ciertos casos puede ser justificado porque la sanción no tiene un elemento probatorio eficiente como el que acabo de mencionar, que sean dispositivos electrónicos que quiten la subjetividad del agente de tránsito o del policía de tránsito. Creo que hay que trabajar en tener ese equilibrio para que podamos darle el valor que tiene la herramienta de licencia por puntos. Incluso, Guillermo, usted que ha sido muy crítico y ha hecho seguimientos, aquí se emitieron licencias fraudulentas y hasta hace poco se fueron eliminando más de 100,000 licencias. ¿Será que se corrigió definitivamente eso? Lo cual es un peligro mayor manejando con licencias fraudulentas. Yo creo que ese problema persiste porque ya se pudieron detectar otras modalidades para entregar títulos de conducción profesional o licencias profesionales. Hace 20 años atrás se detectó que se lo hacía a través de la falsificación de documentos privados, que eran los títulos de conducción, es decir, las escuelas de conducción profesional regentadas por los sindicatos de choferes se inventaban las notas, se inventaban las pruebas y entregaban un título a personas que nunca fueron a clases. Consecuentemente, era una falsificación de un documento privado y que posteriormente era la falsificación de un documento público cuando se emitían la licencia de conducir. Pero esto fue, cuando ya fue detectado, fueron personas a prisión por las denuncias de justicia vial, se cerraron las escuelas, empezaron a aparecer otras modalidades que ya eran de índole digital e informática, es decir, ya empezaron a clonar licencias, es decir, una persona que tenía una licencia real, pues la terminaban clonando y le cambiaban la foto y le entregaban a otra persona, ¿no? O empezaban a aparecer archivos de personas que nunca tuvieron una licencia o nunca fueron a la escuela y informáticamente pues le generaban un archivo y le entregaban la licencia. Eso fue lo que se detectó hace poco en la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, como usted ve, aparecen otro tipo de modalidades. Pero ¿cómo puede usted tener un mejor control sobre estas licencias? Reitero, teniendo dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video que empiecen a controlar y gestionar el tránsito. Esto que acabo de mencionar no es un criterio personal, es una disposición de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la seguridad vial de los países. E inclusive esto que acabo de mencionar lo propuse en la comisión de legislativa y está ahora en la ley. Es decir, la ley ahora establece que se implementen estos dispositivos tanto para el control del transporte así como para la gestión de tránsito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un agente de tránsito, un policía de tránsito, cuando revise la licencia y esta tenga la posibilidad de ser leída a través de algún dispositivo, podamos saber cuántos puntos tiene y si es que esa licencia es real o si esa licencia es clonada o si es que esta licencia es falsificada, cosa que en la actualidad es prácticamente imposible hacerle. Es decir, el agente de tránsito o el policía de tránsito confía en que ese documento que se le está presentando es verdadero. Guillermo, para que comente un reconocido médico que vinculado a la Universidad San Francisco de Quito nos hace una observación, dice: la avenida Osvaldo Guayasamín se va convirtiendo en un sendero peligroso, mortal, poca educación de los conductores, escasa conciencia de lo que es ser prudente, las motos son una amenaza y lo más grave, el control es prácticamente nulo. Cuando se denuncia a los metropolitanos una infracción grave, como el cambio de carril en el túnel Guayasamín, la respuesta de mal talante: siga, siga. ¿Qué nos espera?
cada quien hace lo que le viene en gana en la conducción, Guillermo? Mire, lo que acaba de mencionar el doctor es muy, muy cierto. La Osvaldo Guayasamín es una vía altamente peligrosa porque con el mismo criterio que mencioné del redondel, es una vía sinuosa, pero que tiene la posibilidad de ir incrementando la velocidad, y usted notará de que no existe segregación entre los carriles de subida con el carril de bajada. Prácticamente tiene una línea pintada en la mitad, pero no genera ningún tipo de seguridad. Prácticamente los vehículos se pasan rozando en cada curva, y mire, el 10 de marzo tuvimos ahí un siniestro gravísimo cuando un vehículo se impactó con un bus justamente que bajaba por esa vía, y tuvimos 2 personas fallecidas, la madre y su hijo. Entonces, justamente porque esta vía ya se ha convertido en altamente peligrosa, no tiene segregación, es una vía que por el trazado, pese a que es sinuosa, los vehículos toman velocidad. Pero aquí viene un análisis que es importante. No es el vehículo, no es la moto, es la persona. El 96% de los siniestros de tránsito se dan por una incidencia directa del factor humano. Es decir, es el conductor el que imprime la velocidad, es el conductor el que no toma las precauciones, independientemente del vehículo. El vehículo lo que hace es seguir las maniobras y las instrucciones que le da la persona. El 96% de los siniestros de tránsito están íntimamente ligados al factor humano. Consecuentemente, en quien hay que trabajar es en la persona. Y justamente por eso es que la capacitación y la educación vial es fundamental que se la implemente en la instrucción, desde la instrucción preescolar, inclusive como lo hacen en los países europeos, en donde la seguridad vial es casi óptima. Entonces, es porque justamente los niños desde el preescolar ya saben las implicaciones de lo que es infringir las normas de tránsito. Ya saben que si es que se siniestran a 100 kilómetros por hora, hay el 98% de probabilidades de fallecer. Y si es que quedan vivos, pues prácticamente no sabrán que están vivos por las lesiones graves que tienen. Entonces, cuando ya empiezan a tener el conocimiento, empiezan a cumplir la norma por conciencia, más no por temor. Acá muchos cumplimos la norma por temor, porque no nos bajen puntos, porque no quiere perder su licencia de conducir, cuando en realidad deberíamos estar preocupados en no perder la vida antes que no perder los puntos. Entonces, creo que ahí estamos fallando como sociedad. Este cambio es generacional, pero ya hemos perdido prácticamente una generación y media desde el año 2008, cuando se debió haber empezado con esta implementación de la seguridad vial como materia obligatoria dentro del pensum de estudios. Efectivamente, somos testigos de cargo. Agosto 2008 se emitió la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se puso, y en esa época se dieron 180 días para implementar la educación vial hasta el día de hoy. Bueno, esta lucha hay que continuar, le decimos a Guillermo Abad de Justicia Vial, y ahí acompañaremos para que al menos la educación vial sea el norte para los conductores, muchos de ellos irresponsables, muchos de ellos que no manejan con pericia, lo hacen con impericia, y por eso los accidentes abusivos que se meten en un carril donde simplemente se hace cola y tratan a la fuerza de hacerlo. Guillermo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A usted, siempre un enorme gusto conversar con usted, Miguel. Gracias. Muy amable, muy buen día. Guillermo Abad, de Justicia Vial, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Ya volvemos con el periodista y escritor Jorge Ortiz para hablar de la extradición de Alejandro Toledo a Perú, que va a la cárcel y que llegó este domingo a Lima.